Quiero hablarle en esta mañana, en ese pasaje bíblico, donde hay una palabra de Dios poderosa, y quiero hablarle bajo el tema la adoración que desata milagros. La adoración que desata milagros. Para muchos adorar es cansón, adorar es como que, oye, como que no hay más nada que hacer estos evangélicos sino cantar y adorar al Señor. Entendiendo que la adoración y la alabanza son diferentes, tiene su significado diferente. Podemos decir que la alabanza es la apertura para que el rey pase, pero la adoración es la coronación de ese rey. Amén. La alabanza siempre va a ser la antesala a la manifestación sobrenatural que traerá la adoración. La alabanza es cuando nosotros expresamos con palabras, con acciones, posturas y actitudes por lo que Dios ha hecho en gratitud. La adoración es cuando expresamos con palabras, actitudes, posturas por todo lo que Él es. Gratitud por lo que Él es. Y en esta hora quiero hablarles sobre esa adoración que desata los milagros. No solo en un ámbito de salud, sino en un ámbito de lo que Dios quiere hacer, desatar milagros sobre cada uno de nuestras vidas. Entender que Dios nos ha llamado y que Dios está buscando, como dice en el libro de Juan capítulo 4 versículos 23 y 24, que Dios es espíritu y anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Él busca esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es porque detrás de la adoración hay una manifestación. Detrás de la adoración hay algo que Dios quiere desatar sobre nuestras vidas. Es lo que hacía el salmista. El salmista conquistaba el corazón de Dios con la adoración. Cuando usted lee los salmos y el salmista expresaba su gratitud por lo que Dios es, por lo que Dios expresa en su personalidad, Dios era movido por esa adoración que hacía el salmista. Aleluya. Y yo creo que Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres que puedan entender el principio de la adoración para entonces Dios empezar a desatar milagros. Que entremos en esa adoración con Dios, que podamos entrar en plena adoración a Dios, entregados, como decía el apóstol Pablo, entregados a Él, que es nuestro culto racional, Romanos capítulo 12 versículo 2, entregados en plena y total rendición a nuestro Creador. ¿Están conmigo? Génesis 22. Amén. Dice así el versículo 1: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Abraham madrugó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 criados suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué palabra tan grande de fe tenía este hombre.
tenía una postura de fe inconmovible. Por algo a este viejito, a esa edad aproximadamente de 112 años que tenía Abraham en ese momento, se le determinó y se le llamó el padre de la fe. El padre de la fe, porque era un hombre inconmovible en la fe que ejercía delante del Señor. Si no tienes fe, no tendrás adoración. Porque la fe te va a mover a adorar a aquel que no ves, a obedecer a aquel que no ves. La fe es la que te va a llevar a entrar en esa dimensión de lo sobrenatural, en la dimensión del hábitat de Dios, para traer de ese lugar los milagros, las sanidades, las restituciones que Dios quiere entregarte. Abraham entendió eso. Mire, Abraham creo que es uno de los personajes que ha impactado más mi vida, porque este hombre no tenía Biblia. Pablo ya tenía Biblia. Este hombre no tenía nada que pudiera estudiar para conocer a Dios. Este hombre tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Este hombre tuvo un impacto de Dios en ese encuentro. Por eso es que cada día uno debe de buscar, usted debe de buscar ese impacto sobrenatural con Dios, ese encuentro con Dios. Necesitamos tener un encuentro con Dios cada día. Le aseguro que desde el momento que tienes un encuentro con Dios, nada te apartará de esa presencia. Porque estás entendiendo de que es un Dios verdadero, aunque no lo ves, porque Abraham no lo vio. Abraham solamente pudo oír la voz del Señor, no la escuchó, pudo oír la voz del Señor y entendió que tenía que entrar en el hábitat de Dios para él poder mover lo sobrenatural, para poder mover lo que Dios determinaba para él. Por eso fue un hombre que se movió en fe, y un hombre que Dios le dio la promesa, un hombre que Dios dijo que iba a ser una gran descendencia de este anciano. Después de 75 años, después de 25 años tiene un hijo, pasan 12 años y Dios dijo: voy a hacer algo con este viejito, voy a hacer algo con este hombre, porque yo necesito ver más allá en lo que hay en su corazón. ¿Conocía Dios lo que había en el corazón de Abraham? Claro que lo conocía, porque a Dios no se le esconde nada. Dios sabía el corazón de Abraham, pero Dios, más que conocer lo que estaba en el corazón de Abraham, quería que Abraham mismo conociera su perspectiva, su convicción en Dios. Y Dios decidió hacer algo con este anciano. 112 años aproximadamente tenía Abraham cuando Dios le habló, y obedientemente responde esa palabra: heme aquí, Señor. Porque cuando Dios habla, nuestra respuesta ante Dios debe ser: heme aquí, Señor. Cuando Dios pregunta y te dice: Rafael, heme aquí, Señor. Cuando te dice: Jade, heme aquí, Señor. Cuando te dice: Ramón, heme aquí, Señor. Cuando te dice: Ángel, heme aquí, Señor. Y cada uno Dios podría llamar por su nombre. Pero ¿cuál sería nuestra respuesta ante Dios? Porque ese heme aquí, Señor, fue lo mismo que dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ese heme aquí determina obediencia ante una ordenanza, aunque la desconocemos. Para ese momento Abraham desconocía lo que Dios determinaba probar en su vida, pasarlo por la prueba. 112 años, 114, 115 años Abraham, con su único hijo, el que amaba. A quien amas, le dijo Dios: toma tu único hijo, al que amas. Esto me da a entender algo con Abraham, que Abraham empezó a sustituir a Dios de su lugar, a sustituir a Dios del lugar que tenía que tenerlo. Porque le dice y le resalta, no le dice: Abraham, quiero que vayas con tu hijo a un lugar que te mostraré, porque quiero que me entregues a tu hijo en holocausto. No, a quien amas,
sea, estás haciendo algo, Abraham, que quizás no lo has notado, pero hoy te lo voy a demostrar. Y va a depender de tu obediencia y de tu actitud que pases esta prueba. Porque a veces ponemos cosas delante del Señor, primero ante el Señor. Por eso es que le resalta Dios a Abraham diciendo: ¿quién amas? ¿Quién amas? Le dice: vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allá en sacrificio. Abraham no tenía más hijos. ¿Usted quiere ver, comprobar más o menos, o imaginarse más o menos qué era la situación de Abraham? Dele a un abuelo un nieto deseado. ¿Ha escuchado algo sobre eso? ¿Ha visto algo en su entorno? ¿Un anciano con un nieto deseado? Mire, escuche esto. Un anciano, un abuelo con un nieto deseado tiene la osadía de decirle al padre: te voy a caer a palo. Te voy a caer a palo porque estás regañando a mi nieto. Te voy a caer, te voy a dar a ti también. No le pegues al niño, a la niña. Te voy a dar. Ese era Abraham. Ese era Abraham. Y ahora Dios le dice a ese muchacho, que Abraham no tenía hijos, era el único que había podido tener hasta el momento. Después tuvo más hijos, pero hasta el momento tuvo ese único hijo. Y que Dios le diga: entrégamelo en holocausto. Yo creo que Abraham alabó el nombre del Señor. Yo creo que Abraham adoró a Dios, porque dice la Escritura, yo no sé si tú ves esto, que Abraham madrugó. Él no se quedó dormido como acostumbramos nosotros. Él madrugó a adorar a Dios. Dice que aún muy oscuro, dice la Escritura, Abraham madrugó muy de mañana, enalbardó su asno, lo preparó y tomó consigo los criados suyos, a Isaac y su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia. ¿Quieres desatar milagros? Obediencia. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Dónde está tu Isaac? ¿Qué estás poniendo delante del Señor primero? ¿Dónde está tu Isaac? Pregúntale que está a tu lado. ¿Dónde está tu Isaac? ¿Qué estás poniendo delante de Dios primero? Hay un Isaac en medio nuestro. Hay varios Isaac en medio nuestro que estamos poniendo. ¿Qué estás poniendo delante de Dios para que Dios te diga hoy? Sacrifícalo. Sacrifícalo. Yo no sé qué estarás poniendo. Dios sabe lo que estás poniendo. Porque Dios probó a Abraham. Digo, Dios decidió ahora, después de ver a Abraham tan contento con su muchachito, todo ahí consentidor, todo tuñeco, todo, bueno, póngale la palabra que usted quiera ponerle. Y Dios le dice: hey, sacrifícame. Yo quiero que tú me sacrifiques tu carácter. Yo quiero que tú me sacrifiques tus preferencias. Yo quiero que tú me sacrifiques la preferencia aún por tus hijos que por mí, por tu familia que por mí, que me sacrifiques aún tu trabajo que por mí. En estos días, sí, no habló conmigo, escuché. A veces uno escucha en los pasillos que decía un joven: me estaba alejando del Señor el trabajo y lo solté, y ya Dios proveyó uno. Soltó a Isaac. Gloria a Dios. Soltó. Es lo que Dios quiere. Suelta a él. Hay unos que tienen que soltar el Isaac llamado redes sociales.
¿Ves? Se quedaron que no dijeron nada. Redes sociales, suelta las redes sociales y entra en la adoración al Señor. Y Dios te está diciendo, a eso que tanto amas, a eso que tanto te entretiene, eso que tanto busca, hey, suéltalo. Suéltalo. Porque si no lo sueltas, y necesitas tener fe para que puedas entrar en esa dimensión y entender y decir, bueno, voy a madrugar. Y la palabra madrugar indica, no se da en la interpretación, voy a ser diligente, voy a ser apresurado a lo que Dios me está ordenando hacer. Gloria a Dios. Me voy a adelantar a lo que Dios me dio una ordenanza, no voy a perder tiempo, porque eso fue lo que hizo Abraham. Abraham pudo haber dicho, bueno, sí, bueno, Señor, mañana voy. Y al siguiente día, ya estoy preparando la leña, la fui a cortar, la estoy preparando, voy para allá. Bueno, me tocó que bañar al burro porque vamos a montar al muchacho en el burro. Ya pasaron 3 días y Dios, entonces vas a obedecer. Sí, ya estoy, le avisé a los criados que me van a acompañar para ir. Bueno, no, busqué la forma de cómo llevar fuego para ese lugar. Dios, tú sabes que uno tiene que frotar el tronquito con la cuestión para hacer fuego, porque no era como ahorita tenemos un yesquero, hacemos fuego de porquería y llevamos gasolina si es posible, para que prenda rápido. Ahorita, en ese entonces no. ¿Sabe con qué hacían el fuego? Con el estiércol de paloma. Señor, ya la preparé, el combustible para llevarlo. Y siguieron pasando los días. No, Abraham madrugó. Hoy en día nosotros sí agarramos y empezamos a decir, Señor, yo sé que tengo que hacerlo. Gloria a Dios. Sí, Señor, yo sé que tengo que hacerlo. Domingo pasado dijo, Señor, yo tengo que hacerlo. El otro domingo te pasó, Señor, yo tengo que hacerlo. En la semana, a través de Palabra de Vida, Señor, yo sé que tengo que hacerlo. Madrugar, dice el Señor. Abraham madrugó. De una vez decidió salir. Dijo, yo no voy a perder tiempo con esto. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Porque cuando no obedecemos a Dios, detenemos lo que Dios quiere hacer. Si tú obedeces a Dios y madrugas a obedecer lo que Dios hace, Dios empieza a obrar. Dice, ay, este hijo mío me está moviendo el trono porque su obediencia me complace. Dice la Escritura que es mejor el sacrificio, que es mejor el obedecer y prestar atención que el sacrificio y la grosura de los carneros. Gloria a Dios. 1, obedecer. 2, prestar atención. ¿Cuántos prestan atención aquí? Amén. Seguro. Ay, Señor, ve que bajó. Abraham puso cuidado detalladamente lo que Dios le estaba diciendo. Ellos salieron y fueron al lugar donde Dios le dijo que estuviese. Ve al monte Moriah. Y fue al lugar al tercer día, 3 días de camino. Yo no sé si Abraham retrocedía donde estaba él, al lugar de Moriah eran 3 días de camino. Pero si él lo hubiese querido retardar, dura 15 días o 40 años en el desierto, por desobediente. ¿Cuánto tiempo Dios te está hablando? ¿Cuántos días llevas de camino? Para que sueltes el Isaías y empieces a obedecer al Señor. ¿Cuántos días tienes de camino? Abraham se echó 3 porque era la distancia que requería y que el muchacho no se le fatigara, porque él necesitaba presentárselo a Dios en sacrificio, sin cansancio, sin fatiga, que estuviese bien de salud. Al tercer día alzó los ojos a Abraham y vio el lugar de lejos. Imagínense por un momento lo que sintió Abraham cuando vio el lugar que Dios le dijo de lejos. Pero lo que más me llama la atención fue lo que le dijo en el versículo 5 a los que estaban con él. Perdón, dice así: entonces dijo Abraham a sus criados: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué iban a hacer? Adorar. Y adoraremos en ese lugar. Pero él soltó una palabra de una vez porque era hombre de fe y dijo: volveré
A usted. Habló en plural. Dijo, volveremos. El muchacho y yo vamos a subir y vamos a volver. Porque Abraham sabía de que Dios iba a hacer algo. Porque cuando tú obedeces y la situación es difícil, cuando tú obedeces y ves que no hay salida, Dios